Buenas tardes, señoras y señores. La producción de piensos compuestos en este 2020 tan complejo podría bajar entre un 3 y un 6%. Son datos y estimaciones de la Federación de Fabricantes de Alimentación Animal, aunque evidentemente también esas estimaciones varían según países y según también regiones, como es el caso de Castilla-La Mancha. Una de las principales fábricas, la cooperativa Avicon, dice que ha habido tensiones importantes con la subida de las materias primas después del verano, lo que ha obligado a reformular precisamente algunas elaboraciones. Esa incertidumbre y la posible bajada en la fabricación de piensos compuestos tiene mucho que ver con la inquietud de algunas cabañas ganaderas por el cierre de la hostelería, fundamentalmente en esta recta final del año, y lo que vienen acumulando también desde el estado de alarma de primavera. Septiembre-octubre prácticamente han sido tranquilos, pero noviembre ya los precios ha habido que tocarlos y en buena medida en bastante precio. Intentamos eliminar sojas para abaratar un poco más los precios y meter otro tipo de productos como ureas, que son de alimentación animal, abaratan un poco y bueno, estamos intentando por todos los medios con estos programas que hay ahora, pues meter todo tipo de productos. Enseguida ampliamos la información. En el Rincón de la Caza y la Pesca, a modo de avance, les hablamos hoy del impacto que la bajada de las cacerías está teniendo por la pandemia, Ángel. Sí, Jaramillo, todavía es pronto para hacer análisis porque estamos en plena temporada general de caza, pero algunas modalidades, sobre todo las que se desvelan en primavera, sí que pueden extraer ya algunas consecuencias. Por eso, la Asociación del Corzo Español ha lanzado un estudio de participación social con el fin precisamente de conocer, mediante los testimonios de los cazadores y de los gestores cinegéticos, también de los guardas, por ejemplo, los efectos que ha tenido la pandemia sobre la caza de esta especie, del corzo macho, en este 2020. Enseguida les contamos también más detalles y una encuesta similar en respecto al jabalí, que también está en marcha. En este día vamos a hablar también de mercados, tendencias, precios y análisis que recoge la propia Unión Europea después del encuentro de los ministros, decepcionante para algunos países titulares. Particular diagnóstico del comisario europeo de Agricultura sobre los mercados ganaderos y la pandemia al rechazar medidas excepcionales como ha reclamado España para el vacuno de carne. En la reunión con los ministros reconoció la vulnerabilidad por el cierre del canal Horeca, pero dijo que hay señales positivas en el sector minorista por dar salida a los cortes de alto valor. En el mercado nacional del cordero, compás de espera hasta ver cómo resuelven las comunidades autónomas la continuidad de la restauración por el coronavirus. En Castilla y León, tercera semana de bajadas en la lonja por el parón. En Albacete aguanta el precio del lechal y recental por la escasez de animales en campo. En general, existe también cierta contención de compras de las grandes superficies por la incertidumbre en el consumo. Frente al descenso de ganaderías en algunas cabañas por falta de rentabilidad, el queso manchego logra mantener este 2020 el censo de productores con un total de 655. Son 30 menos que en 2019, aunque el censo de animales habría repuntado en 5.000 cabezas más, hasta las 550.000. El Consejo Regulador habla de una mayor concentración de animales. Aquí tenéis a la colorada con sus pequeñines. Ahora tendrán más o menos... ¿Qué pueden tener? Sobre el mesecito. Ya los tenéis. Preciosa imagen, ahí ven, la nueva camada del mastín de Alberto Chamorro, buen amigo ganadero que nos escribe desde Majalrayo, en Guadalajara. Otros ganaderos llevan sus ovejas y vacas rumbo al sur antes de que lleguen estos fríos. De momento la temperatura suave. Aquí vemos los rebaños cruzando por Carrascosa de Haro en este vídeo que nos envía Jenny. Bueno, si hablamos de mastines y de ganadería extensiva, en la última asamblea de la Asociación de Agricultores y Ganaderos APAC de Guadalajara reclamaron los socios a la Administración que mejore las actuaciones frente a los daños que provocan los ataques de lobo ibérico en sus explotaciones, tanto las medidas preventivas de esos posibles ataques como las indemnizaciones en los daños. También piden a la Consejería que tenga en cuenta las particularidades de la provincia de Guadalajara, donde el ganado extensivo se ubica en sierras, en valles y en bosques, donde no es fácil, dicen, reunir al rebaño para realizar, por ejemplo, saneamiento ganadero. Argumentan que si a la hora de realizarlo falta un solo animal, ese ganadero ya tendría problemas en el cobro de las indemnizaciones por sacrificio. Piden por eso más flexibilidad. Recordemos las ayudas por ataque de lobo con las cuantías máximas, según si estamos hablando de ovino, de caprino o de vacuno, 1.500 euros máximo, 2.000 en el caso del vacuno, el plazo un mes a partir de la fecha del ataque en el acta o a partir de la publicación de la resolución. En ese sentido, también en la Asamblea el consejero se comprometió a realizar convocatorias anuales de esta línea de ayudas.
Hablamos del ovino y del caprino, pero en su actitud lechera, y ponemos en valor un dato que nos ayuda a entender la estructura comercial de este sector en nuestro país. Entre septiembre del año pasado y en agosto de este, más del 62% de la producción lechera que se recoge en las granjas de España se volvió a vender a un tercero. Es decir, una buena parte de esa leche forma parte de los acuerdos que tienen las cooperativas con sus ganaderos, que en numerosas ocasiones sirven de intermediarias para la compra-venta de leche, pero sin realizar ninguna actividad de transformación. No es, sin embargo, el caso o el sistema más frecuente aquí en Castilla-La Mancha. En la región vecina sí, en Castilla y León, concentra la mayor parte de esas operaciones con casi 260 millones de litros, mientras que aquí estaríamos hablando de unos 25 millones correspondientes, por tanto, a nuestro territorio. La buena marcha de ventas del queso manchego, sobre todo en el mercado exterior, en la exportación, ha permitido no solo recuperar margen de precio para los ganaderos, para la leche, sino que también ha logrado mantener más o menos estable el censo de animales, al menos en los inscritos en el Consejo Regulador, a pesar de que ha habido un ligero descenso de las ganaderías. 30 en concreto habrían cesado. En este 2020, según el Consejo Regulador, se mantendrían, por tanto, 655 explotaciones de alta. Aunque también, si hablamos de animales, habría repuntado el censo en 5.000 cabezas más, 550.000 son las inscritas. El Consejo Regulador habla de una mayor concentración de animales. El número de ganaderos ha descendido desde finales de 2019 hasta a las fechas que estamos hoy, a noviembre, ha descendido, pero en un número muy pequeño. Hemos pasado de 655 ganaderías a 625, o sea, solamente unas 30 ganaderías menos. Pero esto no significa que haya bajado la cabaña, porque lo único que ha sucedido es que ha habido una concentración mayor de ovejas, porque el número de ovejas inscritas en la denominación de origen sí que no ha descendido. Se mantiene, como estaba a final del año pasado, aproximadamente unas 550.000. Ha subido incluso levemente, porque terminamos con 545.000 más o menos. Bueno, si hablamos del resto de quesos, la Interprofesional INLAC lanza una campaña que ha denominado Que Sea, a tenor del repunte que ha habido en el consumo también precisamente hacia estos productos, aunque dice que los lineales hay también muchísima presencia de referencias internacionales, por eso esta campaña, teniendo en cuenta que desde el año pasado y contando los meses más complicados de esta pandemia, el consumo en nuestro país repuntó un 11,3%, ahí ven el conjunto 395 millones de kilos, desde agosto del año pasado a julio de este. Hay una tendencia en positivo en este momento, de ahí la demanda también de leche de las industrias transformadoras, pero por eso se centra esta campaña en alentar el consumo de las referencias nacionales. En la actitud cárnica, la lonja de Albacete y la de Ciudad Real de momento mantienen los precios y así lo estamos viendo en las últimas semanas. Dicen que no hay mucha oferta de animales, lo que permite desde luego aguantar estas horquillas. Si hablamos, por ejemplo, en Albacete de cordero manchego con IGP hasta 10 kilos, en 4,97,503. A la expectativa de ver qué ocurre también con el cierre de la restauración en otras regiones. El cordero manchego hasta 15 kilos en 4,52, 4,58 en Albacete. En otras lonjas, por ejemplo, de la región vecina de Castilla y León, llevan 3 semanas consecutivas descontando precios por el cierre de la restauración allí. De 7 a 9 kilos el cabrito en 3,97,403. Expectativas, por tanto, a ver si el consumo, a medida que nos acercamos a las Navidades, se va, desde luego, animando. Parece que no hay, o al menos hay cierta contención en la gran distribución hacia las compras, que en estas fechas siempre vienen de Italia o de Francia. En la lonja de Ciudad Real, hasta 11 kilos el lechazo, también aguantan 5,02, 5,08. No hay variaciones, por tanto, de precios. 4,59, 4,65, hasta 15 kilos en este mercado ciudadaleño, y el cabrito aquí bajaría 10 céntimos en 4,07, 4,13, la sesión del pasado 12 de noviembre. En este punto, permítanme un consejo comercial ahora que llegan los primeros fríos del año. Qué mejor manera de disfrutarlo que quedándonos en casa. Y una forma estupenda es recurriendo a las carnes con las que siempre hemos celebrado, las de cabrito, lechal, el cordero, una joya con la que podemos contar gracias a la labor de nuestros pastores que viven siempre pendientes de estos rebaños, nieve, truene o haga sol, para darnos el gustazo de hacer un plato de toda la vida, como una paletilla, o lanzarnos a la aventura de descubrir nuevos cortes, tournedos, medallones, filete de pierna de cordero, para hacer al horno o a la plancha en un momento, además con la tranquilidad de estar disfrutando de una carne reconocida por la Unión Europea como protectora del medio ambiente y de nuestro mundo rural. Entre por eso en canalcordero.com y encuentre su receta. Es un consejo comercial del programa El Campo. Seguimos mirando a la ganadería y fundamentalmente ahora a la alimentación animal, los piensos. La previsión, como decíamos en el arranque del programa, es que al final de este 2020 tan complicado se reduzca las cifras en toda la Unión Europea entre un 3 y un 6%, aunque aquí
algunos de los centros de fabricación dicen que han podido aguantar más o menos por la demanda sostenida. María. Pues las grandes cooperativas de pienso de Castilla-La Mancha, como esta Avicon aquí en Consuegra, nos dicen que de momento no han notado esa reducción de producción como se apunta desde la Federación de Fabricantes de Piensos de Europa. Al contrario, ha aumentado. Están al 100% y llevan 4 millones de kilos de pienso más producidos que el año pasado por esta época. Han entrado nuevos socios a la cooperativa y también se debe a la sequía, especialmente en extensivo, que ha obligado a los ganaderos a tener que tirar de alimento compuesto. Lo que sí han tenido que hacer es cambiar ciertas formulaciones, especialmente todo lo que lleva proteína, colza o guisante, lo han eliminado para introducir otras materias que abaraten los costes. Nos dicen que trabajan en el día a día sin mirar al futuro porque todo puede cambiar de un momento a otro. Lo que sí les preocupa es cómo está el tema del maíz. Hemos pasado un mes de muchísimas tensiones. Parece que se ha relajado un poco, pero bueno, otra vez la soja parece que quiere repuntar hacia arriba. Es cierto que los cereales se han relajado, pero de locura, de locura. El maíz también dicen que la cosecha que hay en Estados Unidos, en Brasil y por ahí tampoco es buena. Y las previsiones del maíz no son nada halagüeñas. Intentamos eliminar sojas para abaratar un poco más los precios y meter otro tipo de productos, como ureas, que son de alimentación animal, abaratan un poco y bueno, estamos intentando pues, por todos los medios con estos programas que hay ahora, pues meter todo tipo de productos. Septiembre, octubre prácticamente han sido tranquilos, pero noviembre ya los precios ha habido que tocarlos. Ha habido que tocarlos y en buena medida en bastante precio. Nos están ofertando precios para enero, febrero, marzo dentro de lo que hay ahora mismo. O sea, unos precios más o menos como los que hay ahora. La soja no, porque están de locura. No sabemos qué pasará. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Atención, bodegas y cooperativas, vamos a recordar algunos plazos que están ahí delante para hacer 2 declaraciones obligatorias. Ya saben, por una parte, las declaraciones de cosecha hasta el 10 de diciembre, cosecha de uva, declaración por parcela, es información que se recaba dentro del sistema informático de COBI de nuestra comunidad autónoma y en ese sentido también las declaraciones obligatorias mensuales de las salidas, estas van al Infobi, el que gestiona, el sistema informático que gestiona el Ministerio de Agricultura. Estas declaraciones son a 20 del mes vencido, como muy tarde, por tanto, lo que se declare hasta el día 20 de noviembre será lo que haya salido en el mes de octubre. Una información muy valiosa para ver la evolución de la campaña. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Bueno, la mañana ha arrancado también con bastantes bancos de nieblas en la región, lo que lleva también a muchos agricultores. Seguramente algunos han tenido que aplazar la labor de siembra en la que siguen inmersos muchos productores. También ya saben que con esta humedad pues se dificulta el tránsito de la maquinaria, por ejemplo, si están realizando alguna tarea de abonado o incluso con las podas en este momento de campaña. Todo se humedece, la madera necesita algo más de firmeza para un corte limpio y evitar también la entrada de enfermedades fúngicas. Con esta imagen de la mañana vamos a hacer una pausa de publicidad, pero es muy breve. Volvemos rápidamente con más noticias relacionadas con la PAC, el presupuesto y las medidas de rescate solicitadas por España. Tenemos más noticias que contarle. Antes, un consejo comercial. ¿Quiere mejorar la producción y la calidad de su cosecha cereal? Timac Agro pone a disposición de usted, del agricultor, Decoder Top. Es el único fertilizante del mercado que actúa según la demanda nutricional de la planta, aportando al cereal los nutrientes necesarios en el momento adecuado. Así conseguirá la máxima eficiencia en la fertilización desde la siembra. El resultado, incrementos productivos y de calidad en la cosecha que están avalados por patentes internacionales que garantizan la rentabilidad del trabajo de usted, del agricultor. Así que mejore su cosecha con Decoder Top de Timac Agro. Son pioneros por naturaleza. Nos situamos ahora en el ámbito comunitario porque el Consejo de Ministros de Agricultura de estas últimas horas ha terminado sin ningún acuerdo importante, dejando una sensación de cierta decepción también entre algunos ministros, como el caso español, que reclamaron medidas de rescate para el vino o para cabañas ganaderas como la del vacuno. El comisario Wojciechowski, comisario de Agricultura, reconoció, por ejemplo, en este último caso, la vulnerabilidad del sector vacuno por el cierre del canal Horeca, pero dijo, atención, que hay señales positivas en el sector minorista porque estaría dando salida a los cortes de alto valor.
En el vino admitió que se encuentra en una situación precaria y que persiste la incertidumbre y la presión del mercado, pero tampoco acordó ninguna medida como reclama nuestro país. En el caso del aceite de oliva, aseguró el comisario que las previsiones más pesimistas no se habrían materializado y que el consumo se ha mantenido relativamente estable. En resumen, que según su visión y sus datos no estamos tan mal como al inicio de la pandemia. Pero la situación no es tan dramática como lo fue durante la primera ola de la crisis. Recordemos que se cerraron fronteras durante esa primera ola, hubo dificultades comerciales de productos agrícolas frescos, tuvimos que crear corredores verdes, también hubo problemas con los temporeros. Sin embargo, ahora esos problemas no se dan, la situación no es tan dramática o, en cualquier caso, la escala es más gestionable. Hablamos también de la reforma de la cadena alimentaria que el Gobierno ha puesto ya en pista en el Congreso de los Diputados, una tramitación parlamentaria que todavía se presta a incorporar algún margen. Hoy el ministro Luis Planas se reunía con la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, la asociación ASEDAS, que también es parte afectada por algunas de las mejoras que se quieren introducir. Recordemos que este cambio otra vez en la ley de la cadena alimentaria viene motivado por la directiva de la Unión Europea con ese listado de prácticas desleales que hay que incorporar a la legislación española. Vamos ya con más noticias del Rincón de la Caza y la Pesca. Lo decíamos al principio del programa, los efectos que la aparición del COVID está teniendo ya tiene alguna traslación a la campaña, ¿no? Sí, todavía estamos en temporada general de caza, Jorge, pero las modalidades que tuvieron la desveda en la primavera sí que tienen alguna referencia ya clara en cuanto a esas consecuencias. De hecho, la Asociación del Corzo Español lanza un estudio de participación ciudadana con el fin de conocer, mediante testimonios de los cazadores, de gestores cinegéticos o de guardas, los efectos que ha tenido ese parón en la cacería por la pandemia en la caza del corzo macho durante este 2020. Insistimos que esta especie fue afectada, ese parón de las cacerías, durante la primera ola del coronavirus y por tanto puede dar también una pista de hasta dónde pueden llegar ahora las consecuencias en esta segunda oleada en plena temporada general. Los efectos que un parón en la caza puede tener en algunas especies cobran mayor importancia cuando son vector de enfermedades. Es el caso de la peste porcina y el jabalí. Pues bien, el Departamento de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid también está llevando a cabo una investigación acerca de cuánto saben esos grupos relacionados con el campo y el medio ambiente, especialmente los cazadores, sobre cómo estaría comportándose esta especie, como decimos, posible vector de esta enfermedad, de la peste porcina africana, que es, como saben, ahora mismo una preocupación muy importante en Europa, especialmente con los brotes que hay en Alemania. También han lanzado una encuesta para aquellos que quieran participar con sus datos. Anímese a colaborar. Ya saben que desde nuestra región el Instituto de Recursos Cinegéticos de Ciudad Real también lidera los trabajos de seguimiento del jabalí y de la evolución de sus poblaciones. De hecho, mañana van a abordar la gestión de esta especie en estas jornadas de trabajo que hoy martes se han centrado en otra especie, la superpoblación de conejo. Están viendo las imágenes de esos encuentros profesionales a través de varias conferencias con expertos de la Universidad de Córdoba, del CSIC, del propio IREC y también mesas redondas con la participación de agricultores, cazadores, gestores de caza, responsables de la administración y ecologistas. Se trata de hacer una aproximación multidisciplinar a un problema que además tiene múltiples enfoques. Hay intereses comunes entre todos. Para poder dar soluciones a todo es crucial la colaboración entre estos gremios. Es que además debe de ir acompañado de una gestión integrada. En general se piensa que los intereses económicos de los agricultores deben prevalecer sobre los intereses recreativos de los cazadores. Aquí pongo una frase como antes de un cazador que dice: aquí lo primero es el agricultor y después el conejo. Para mí el agricultor es esencial. Ellos son los propietarios de la tierra y te dejan ir allí para cazar y tú tienes que mirar por los intereses de los agricultores. Como digo, se reconoce que hay intereses contrapuestos, pero también de alguna manera implícita o explícitamente se asume que el interés económico es más relevante que el interés recreativo. Entre tanto, los cazadores siguen colaborando en el control de poblaciones de conejo, como por ejemplo nuestro amigo Gonzalo, que nos envía esta foto de una salida con su perro Thor en plena temporada general. Parece que ese día pues no hubo niebla. Ya saben, si no se ve con la niebla, precaución, es mejor no salir. Último minuto de la edición de Mediodía del Campo para enviar sus fotografías ahí al correo electrónico y verlas aquí precisamente en la búsqueda del refrán. Y comenzamos con la pequeña Victoria, que junto a su padre y a su abuelo Vitoriano están en plena paridera en Alcubillas, en Ciudad Real. Miren qué imagen tan entrañable y preciosa. Un besito a la pequeña y
y abrazo a la familia. Cogiendo aceituna por Tarazona de la Mancha, en Albacete están también los pequeños Carla y Sergio junto a sus abuelos. Dicen que trabajan muy bien, echan una buena mano. Miguel ha querido compartir también con nosotros esta fotografía de una tarde de caminata con el abuelo Jacinto por las olivas de Albaladejo, en Ciudad Real. Y desde Manzanares, nuestro amigo José Antonio nos envía la perspectiva de las siembras, su fiel compañero que no le falla. Adolfo también desde la localidad toledana de Villatobas, que nos manda toda la maquinaria metiendo ya estiércol a la viña, dándole un refuerzo. Y terminamos con Antonio, más conocido como el de Serradiel, con su cestillo de setas, tras una tarde recogida en Casas Ibáñez, en Albacete. El refrán dice para todos que después de lluvia, neblina, hacia buen tiempo camina. Bueno, pues así lo dejamos de momento, se quedan en compañía. Y esta noche, como a las 9, sacamos de nuevo el tractor con toda la potencia informativa, como siempre. Que pasen buena tarde. Adiós.